El polémico negocio del suegro de Amaya. Un nuevo escándalo de compras favorables de inmuebles, contratos oscuros que parecen en contraprestación y ventas benditas vinculan al copresidente del Partido Verde y candidato a la gobernación de Boyacá, Carlos Amaya, y a su suegro, el ganadero de CRT, Antonio Miguel Asís Burgos, esta vez por una propiedad de Tunja. Vamos en orden, como dijo el cordobés, repasando sus dominios en Boyacá. Empecemos por la primera propiedad que conocimos. En mayo de este año, la revista Cambio publicó en sus páginas que el suegro del exgobernador Amaya, quien le aportó 40 millones de pesos a su campaña presidencial del 2022, hizo una compra el 28 de noviembre del 2019. Fue un negocio muy favorable. Dos predios que eran de preservación natural en la parte alta del lago Sochagota, en Paipa, Boyacá. El señor Asís juntó los dos predios por los cuales pagó 50 millones de pesos e inmediatamente comenzó a construir una lujosa mansión de 700 metros cuadrados con una vista privilegiada, pero sin la debida licencia de construcción. Mi suegro no tiene por qué explicarme a mí qué hace con sus recursos privados provenientes de sus actividades comerciales de ganadería. Cuando el escándalo estalló, el exgobernador Amaya salió a explicar que únicamente en julio del 2021, el señor Asís se enteró de que su propiedad no tenía la licencia debida, ya que había contratado a un tercero para la construcción de este bien y este no había tramitado la debida licencia ambiental. Coincidencialmente, Corpo Boyacá posteriormente cambió la norma y con eso legalizó lo que ya había iniciado a las malas el señor Asís, demostrando que las leyes medioambientales necesariamente no son para los de Ruana. Bueno, la ruana significa mucho para mí. Pero no es la única compra polémica de la familia del exgobernador Amaya. Vamos a la segunda compra. Hace unas semanas el periodista Daniel Coronel publicó en el Reporte Coronel de la W Radio una investigación que establece que el 28 de noviembre del 2017 el señor Asís compró otro bien de más de 5 hectáreas en Sutamarchán, Boyacá. El señor Asís, actual suegro del doctor Amaya, compró muy barata la propiedad. Según la investigación de Coronel, el probablemente futuro primer suegro de Boyacá logró comprar esa propiedad de 53.000 metros cuadrados a un irrisorio precio de 53 millones de pesos, es decir, 1.000 pesos por metro cuadrado. La compra la realizó a la sociedad Aposento SAS, sociedad que había comprado ese mismo bien hace 5 años por casi el doble del valor, a 95 millones de pesos, es decir, casi al doble de lo que se lo estaba vendiendo al suegro del entonces gobernador de Boyacá. Parece que algunos miembros del Partido Verde y familiares políticos de los miembros del Partido Verde aman realmente el verde, pero en los billeticos. Me quieren construir la narrativa de que es que yo beneficio a mi suegro. No es cierto. Ahora, mi actividad política es legítima, la de mi suegro es legal, él puede comprar donde quiera. Yo no sé dónde compra, cuánto le vale, yo no tengo ni idea. Porque algunos fuentes y conocedores del mercado inmobiliario de esa zona establecen que ese terreno podría costar hasta 1.000 millones de pesos dependiendo del uso, y nos explican cómo el ganadero de CRT logró cipote gangazo. La investigación pudo establecer que el 9 de noviembre del 2017, es decir, 19 días antes de la supercompra del señor Asís, el alcalde de Sutamarchán, Wilmer Castellanos, suscribió el convenio 1236 del 2017 con el entonces gobernador Amaya. Muy agradecidos con el gobierno departamental en cabeza del ingeniero Carlos Amaya. El convenio tenía el objetivo de la entrega de 12.000 millones de pesos con el fin de realizar la pavimentación de la carretera que pasa por Sutamarchán, Villa de Leyva y Santa Sofía. El proceso licitatorio tuvo varios elementos que llaman la atención, como los términos de la puja, el ganador de la licitación y los resultados concretos del contrato de infraestructura, temas de los cuales nos ocuparemos en otra posterior columna. Pero por ahora solo es importante establecer que la vía pavimentada terminó pasando por el frente del predio que había comprado el señor Asís en la vereda Pedregal, como el eslogan de la Lotería de Boyacá, que dice que un sábado de pobre lo sacará. Lotería de Boyacá, un sábado de pobre lo sacará. No se nos olvide que el 9 de noviembre de 2017 fue un sábado, día en que se firmó el convenio. Aunque Amaya asegura que pavimentar esa vía fue un compromiso adquirido desde el año 2015, cuando todavía no conocía a su pareja. Me dicen es que usted no es casado porque es que tiene otras orientaciones. La verdad es que el convenio fue firmado entre el hoy representante de la Cámara por el Partido Verde, Wilmer Castellanos, y el ahora candidato a la gobernación por el mismo movimiento, Carlos Amaya, 19 días antes de la compra del suegro del entonces gobernador, dejando sin mucho que desear con la coincidencia de las dos fechas. Una coincidencia desafortunada, si es que se puede llamar de esa manera, que el suegro del gobernador compre una tierra donde la gobernación sabe que va a pavimentar una vía y con eso valorizar todos los predios aledaños. Todo un cambalache, fiel al inmortal dicho boyacense: a quien el diablo le niega hijos, la virgencita le da yernos. Y en esto es importante recordar que el señor Asís es nacido y residente de Córdoba y que no había tenido ninguna propiedad, inversión o vínculo con Boyacá hasta que su hija se casó con el entonces gobernador de Boyacá, la señora Daniela Asís Fierro. Soy Daniela Asís, señorita Córdoba. Es también oriunda de CRT, Córdoba, y estudió su carrera de medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá. La pareja se conoció en 2016 cuando Daniela hacía su año rural en Tunja y el entonces gobernador tuvo un grave accidente y tuvo que ser por eso hospitalizado. Imágenes de lo que ha sucedido, el accidente allí en el departamento de Boyacá, que involucra el esquema de seguridad del gobernador de ese departamento, Carlos Andrés Amaya, quien ha sido trasladado a la ciudad de Tunja para recibir atención médica. Y bueno, como me ven de pie, listo para gobernar esta tierra y
y muy contento de poder estar vivo realmente. Después de 2 años de noviazgo, el 7 de abril de 2018, la pareja decidió unirse en matrimonio en una extravagante boda de más de 3.000 invitados en la Plaza de Villa de Leyva para celebrar la unión de este amor y, por qué no, los posibles negocios del entonces padre de la novia. Quiero invitar a todo el pueblo boyacense que este 7 de abril, en la Plaza de Villa de Leyva, a las 9 de la mañana, me acompañen al día más feliz de mi vida. Unir mi vida con una mujer maravillosa que Dios me regaló, mi mayor bendición. La ceremonia estuvo oficializada por el pastor Germán Javier Ramírez, del Centro Cristiano Pan, Mosto y Aceite, del cual Amaya es devoto. Y aunque el dato parece irrelevante en este momento, es importante que recuerden ese nombre porque se hace relevante en la próxima inversión del padre de la novia. Por eso vamos a la tercera propiedad y a este nuevo escándalo. Mediante escritura pública número 1246 del 27 de julio del 2018 de la Notaría Tercera de Tunja, el señor Asís adquirió un bien por 82 millones de pesos al señor Arley Ramírez Pardo. Repitamos eso. El 27 de julio del 2018, es decir, tan solo 3 meses después del matrimonio entre su hija y el gobernador de Boyacá. La casa de este bien está ubicada en el barrio Terrazas de Santa Inés, una de las zonas más exclusivas de Tunja, otra gran compra del señor Asís, ya que este bien está actualmente valorizado en más o menos 1.000 millones de pesos según conocedores del mercado inmobiliario de la región. Deje Asís. Pero antes de enfocarnos en eso, vamos al comprador. El señor Ramírez Pardo es socio de un empresario llamado Jorge Alberto Villamil Mora. Tan solo 20 días antes de la compra del señor Asís al señor Ramírez Pardo, el señor Villamil Mora suscribió un lindo contrato con la gobernación de Boyacá por 3.000 millones de pesos. Todo esto mediante el acuerdo 1668 del 2018. El objeto de este dinero era la adecuación del entorno paisajístico y de espacio público del eje vial Paseo de la Gobernación en Tunja. Una plática importante únicamente para el paisaje. Pero los contratos que enredan esa compra del suegro del gobernador no son únicamente en tercera persona. Por el contrario, el señor Arley Ramírez Pardo, quien le vendió la propiedad al suegro del gobernador en términos y condiciones muy favorables, fue beneficiario de forma cada vez más directa de otros contratos entregados por la gobernación. Vamos a eso. El 22 de abril del 2019, la gobernación de Boyacá entregó y adjudicó el contrato Obra Pública número 2102 con el objetivo de la terminación, mejoramiento y construcción de polideportivos de varios municipios en el departamento. El acuerdo tuvo un valor de casi 4.500 millones de pesos en una licitación con un único oferente, adjudicado a un grupo llamado Consorcio Polideportivo 2019. Ya que no adivinan quién es el representante legal de este grupo. Por supuesto, el señor Arley Ramírez Pardo, que casi 9 meses después de la venta por 82 milloncitos de pesos de una propiedad que vale más de 1.000 millones al suegro del gobernador, se ganó este contrato con el departamento, en donde también figura en sociedad con el que mencionamos antes, el señor Jorge Alberto Villamil Mora, ganador del primer contrato. Un triángulo maravilloso. En esa licitación pública, porque no son contratos a dedo, son licitaciones públicas, participó el señor Arley Ramírez con otro consorcio y perdió. Fue eliminada su propuesta por no cumplir con un requisito financiero. Es decir, si se hubiera querido beneficiar a ese señor Arley Ramírez, pues se hubiera ganado la licitación si esa fuera la hipótesis. Frente a los contratos del 2019, se lo gana el socio que figura en otros contratos. Se lo gana el socio que figura en otras sociedades. No sé, pero en el SECOP está que él compitió en esa licitación y bueno, sería bueno que lo llamaran a él en la entrevista también. Pero ahí no termina la cosa. El 9 de diciembre del 2019 llegó otro contratico de obras públicas. El número 3719 del 2019 de la gobernación de Boyacá asignó otro presupuesto de 4.000 millones de pesos. 4.344.584.149 para ser exactos. Este acuerdo tiene la particularidad de que luego de una licitación también con un único proponente, fue asignado directamente al señor Arley Ramírez Pardo, vendedor de la propiedad por 82 millones de pesos, que vale más o menos 1.000, al suegro del gobernador y hoy candidato a la gobernación, Carlos Amaya, como persona natural. Óigase bien, se ganó con una licitación con un único oferente por más de 4.000 millones de pesos el contrato como persona natural, con el objetivo de mejoramiento del espacio público urbano en los municipios de Busbanzá, Firavitoba y Paya, en el departamento de Boyacá. Muy suertudo el vendedor que le pudo vender muy barata esa propiedad al señor Asís, pero después consiguió una cantidad de contratos por más de 10.000 millones de pesos para balancear sus finanzas. Y pues el hecho de que le venda un lote al papá de mi esposa no lo puede inhabilitar de contratar en la gobernación. Pero acá la historia se pone aún más enredada. Pongan atención. El 28 de noviembre del 2019, según la escritura 1957 de la Notaría Tercera de Tunja, el señor Asís Burgos, el suegro del gobernador Amaya, vendió esa propiedad que había adquirido por poco más de 82 millones de pesos en 450 millones de pesos. De nuevo, recordemos que la tiene un valor de más o menos 1.000. El comprador fue el señor Germán Javier Ramírez. ¿Se acuerdan del pastor cristiano que casó al gobernador Amaya con la señora Daniela Asís Ferro? El pastor, que en paz descanse, fue el afortunado comprador de este bien cuando era pareja de su esposa y hoy viuda, la señora Nancy Dulce y Mora. Tan solo 8 días antes de la compra, el 20 de noviembre del 2019, el entonces gobernador Carlos Amaya posesionó a la señora Nancy Dulce y Mora, esposa del pastor que los casó, como asesora del departamento para la primaria fase. Dulce y coincidencia.
Antes de eso, Dulce Mora se venía desempeñando como la gerente departamental de primera infancia, coordinando con el despacho de la entonces gestora social, Daniela Asís, proyectos relacionados con la construcción, terminación y dotación de parques, polideportivos y ludotecas y centros de desarrollo infantil, como los desarrollados por el contratista Arley Ramírez Pardo, quien vendió la propiedad de 32 millones de pesos que después, 1.000, que después vendía en 450 al pastor que los casó. Todo un círculo de contratos, favoritismos, compraventas de bienes en condiciones envidiables que han enriquecido al empresario ganadero de Córdoba, ya que después de una inversión de 185 millones de pesos en esos 3 bienes, ha construido un patrimonio de miles de millones de pesos solo en Boyacá. Milagrosa rentabilidad. Todo en operaciones de las que su yerno, el exgobernador de Boyacá y nuevamente candidato a ocupar la misma posición, asegura no haber tenido conocimiento. Sí, yo no puedo estar preguntándole a mi suegro dónde compra, dónde vende, qué está haciendo con sus recursos privados provenientes de sus negocios familiares. Y puede que eso sea cierto. De lo que no quedan dudas es que si Carlos Amaya gana las elecciones nuevamente este domingo y obtiene el control nuevamente para manejar los presupuestos, recursos y contrataciones del departamento, van a existir muchas intersecciones de esos temas que pueden seguir favoreciendo el negocio, las inversiones y el patrimonio familiar de su esposa y su suegro. Mucha gente me pregunta, ¿por qué te enamoraste de él? La respuesta es sencilla. Nunca en mi vida he conocido una persona más generosa. Por eso los votantes tienen la palabra y las autoridades la capacidad para investigar estas acusaciones y todos estos presuntos actos de favorecimiento.